Bienvenidos a los cursos virtuales de la Universidad Rural de Guatemala, correspondiente al curso de Derecho Notarial 2 y de la semana 7 con el tema Los testimonios. El objetivo de esta clase es que el alumno domine el tema relativo a los testimonios en el ejercicio notarial guatemalteco. Entrando en el tema, es necesario que veamos qué contiene el protocolo. Como habrán visto en clases previas, el protocolo es el conjunto de instrumentos que el notario autoriza y da una lista de qué instrumentos son. Pero dentro del protocolo es necesario tener claro que existen tres distintos tipos de instrumentos públicos. Todos son instrumentos públicos, pero dentro de ellos existe la siguiente clasificación. Primero tenemos las escrituras matrices, en la cual van a estar contenidos todos los actos o contratos que el notario autorice, por supuesto en el protocolo. Pero también se indica que estarán contenidas en el protocolo las actas de protocolación, que son aquellas actas con las cuales se hace constar que otros instrumentos autorizados o no por notario van a ser incorporados al protocolo. Y también las razones de legalizaciones de firma. Cuando se realiza una legalización de firma, es obligación notarial realizar una toma de razón de esa acta de legalización de firma. En consecuencia, estos tres distintos tipos de instrumentos públicos, aunque tengan distinto nombre, todos son escrituras públicas o instrumentos públicos. Todos deberán cumplir con los mismos requisitos que ustedes vieron en clases previas, que están contenidos los requisitos de toda escritura pública en el artículo 29 del Código de Notariado. Pero además, dentro del protocolo encontramos otros documentos contenidos que no son escrituras públicas, y estos son: primero, la razón de cierre. Cuando el notario ha terminado de autorizar todos los instrumentos públicos en el transcurso del año, es su obligación proceder a cerrar el protocolo. En su momento vieron ustedes en una clase cómo se realiza esta razón de cierre, donde el notario hace constar cuántos instrumentos públicos autorizó dentro del año, cuántos canceló y en qué consistían los mismos, indicando la cantidad de instrumentos públicos autorizados. No obstante, es necesario aclarar que la razón de cierre va dentro del protocolo. De hecho, se redacta en papel protocolo, pero no es un instrumento público, sino es la razón de que se ha procedido a cerrar el protocolo para ese año. Tengan claro entonces que la razón de cierre sí va en papel protocolo. También tenemos que dentro del protocolo de cada tomo anual que el notario autoriza de los instrumentos que realiza, está el índice del protocolo. El notario deberá elaborar el índice de todos los instrumentos públicos que autoriza. En su momento ustedes vieron el contenido de un índice del protocolo, donde se detalla el nombre del instrumento público, es decir, el tipo de acto o contrato que contiene, lugar y fecha, el nombre de los otorgantes y el folio en el que inicia. Este índice del protocolo no va en papel especial sellado para protocolo, va en papel bond, Entonces, adicionalmente, de la parte final de un protocolo del notario, van los denominados atestados, que serán todos aquellas constancias de que hemos dado los avisos notariales, que hemos entregado testimonios especiales de cada una de las escrituras
y que estos a su vez van a hacer constar aspectos de cada una de las escrituras públicas ahí contenidas. Esto se los detallo para que sepamos cuál es el contenido de un protocolo. Y en este mismo orden diría yo que iría en el protocolo. En cuanto a las escrituras, actas de protocolación y razones de legalización de firmas, va a ser indistinto porque conforme nos vayan requiriendo la autorización del instrumento, va a ser en el orden que van a ir apareciendo. Luego, ya terminadas todas las escrituras, si es necesario que se proceda a hacer la razón de cierre, luego el índice y luego adjuntar todos los atestados. Entonces tenemos dentro de las obligaciones notariales en el artículo 37 del Código de Notariado que el notario deberá remitir testimonios especiales. Los testimonios especiales corresponden a cada uno de los instrumentos públicos autorizados. En el artículo 66 se establece qué es un testimonio e indica que es la copia fiel de la escritura matriz, de la razón de auténtica o legalización o del acta de protocolación, extendida en el papel sellado correspondiente y sellada y firmada por el notario autorizante o por el que deba sustituirlo de conformidad con la ley, cuando por ejemplo el notario no está en el territorio nacional. Entonces el testimonio vemos que se le denomina en derecho notarial a la copia de los instrumentos públicos, y el testimonio especial es el que se remite al director del Archivo General de Protocolos. También en el artículo 67 se establece que se podrá extender este testimonio, es decir, esta copia, por el notario o por quien tenga en su momento el protocolo del notario, ya sea por motivo de ausencia temporal, que lo depositará en otro notario, o por ausencia definitiva en el Archivo General de Protocolos. En el artículo 68, el director del archivo compulsará entonces testimonios de los protocolos que estén en dicho archivo. Y en el artículo 69 se establece que para inscribir las enajenaciones de bienes inmuebles o derechos reales y gravámenes en el registro es indispensable insertar en los testimonios constancias de solvencias del impuesto municipal, IUSI, o de alcabala, el impuesto que se pagó, ¿verdad?, que en la actualidad IVA o timbre fiscal, con su duplicado. Las formas de reproducir la escritura pública son estos testimonios denominados así por la ley, que en realidad son copias de las escrituras autorizadas por notario. Tenemos el testimonio especial, ¿verdad?, que es la copia que se remite al Archivo General de Protocolos y es una obligación notarial. También tenemos el testimonio, o denominado por algunos notarios como primer testimonio, que esta es la copia que se le extiende a los interesados, que deberá llevar el pago del impuesto establecido en la ley y que servirá para fines registrales. Es decir, se autoriza la escritura pública, se extiende el testimonio, se pagan los impuestos correspondientes y dicho testimonio es el que se va a inscribir en el registro correspondiente. Estos testimonios se van a llevar en duplicado, el duplicado va a quedar en poder del registro y el original, digamos, del testimonio va a ser el que nos van a devolver o le van a devolver a la parte interesada debidamente razonado y con la inscripción ya hecha. Otra forma de reproducir una escritura pública es el testimonio irregular. Este se denomina así porque no es de escrituras públicas, sino de otros instrumentos, como por ejemplo el índice del protocolo. ¿Ya? Una vez finalizado la protocolación anual del notario, hecho su cierre y hecho el índice, de ese testimonio se enviará una copia. De ese índice se enviará una copia denominada testimonio irregular y va dirigido al Archivo General de Protocolos. Y tenemos una cuarta forma de reproducir la escritura pública, que es la copia simple legalizada.
En esta, la copia simple legalizada va a estar en poder de la persona que nos la requiere, ¿verdad? Y seguramente es porque no tiene que ir a un registro. Por ejemplo, acá tengo un caso de un contrato, el contrato de compraventa. Aquí les presento yo la definición que está en el artículo 1790 del Código Civil. Pero dentro de las obligaciones, cuando se autoriza un contrato de compraventa, en las obligaciones posteriores está, dentro de ellas me voy a enfocar el testimonio especial que se le envía al Archivo General de Protocolos, es decir, la copia de esa escritura, para que quede un registro a perpetuidad en el Archivo General de Protocolos de que ese instrumento fue autorizado. Y el testimonio para el interesado, que va a pasar primero al registro correspondiente, si el tipo de acto o de contrato lleva un registro. Y como ven, en los testimonios se paga un impuesto, como veremos en clases posteriores. Aquí tengo un pequeño resumen de cómo se pagan impuestos en derecho notarial en los testimonios. Tenemos que los testimonios especiales siempre van a pagar dos tipos de impuesto. El impuesto de timbre notarial, que va destinado al Colegio de Abogados y Notarios, y el impuesto de timbre fiscal para darle valor a la hoja de fotocopia, que siempre va a ser de 50 centavos de timbre fiscal. Entonces, siempre que tengamos un testimonio especial, este va a pagar timbre notarial y timbre fiscal, siempre 50 centavos por hoja. El timbre notarial va a depender del tipo de contrato que se trate. Si es de valor determinado, se pagará sobre ese valor determinado el 2 por millar, siempre que no exceda de 300 quetzales de timbres notariales. Es decir, después del monto de 150,000 quetzales de un contrato, el valor a pagar siempre va a ser 300 quetzales, porque es el límite de ese impuesto. Pero en la ley de timbres forenses y notariales está detallado qué impuestos pagan algunos otros instrumentos en forma específica. Si en forma específica ese acto o contrato paga un impuesto específico, no se calculará según el 2 por millar de valor determinado, sino como valor indeterminado, ¿verdad? Pagando un timbre notarial de 10 quetzales. Luego tenemos en el testimonio que se va a llevar para razonar y que le va a quedar al interesado, dos tipos de impuesto a pagar. Uno puede ser el IVA, y dos, el timbre fiscal. En cada una de esas leyes está el listado del impuesto a pagar y las exenciones que existen. En el IVA siempre va a ser el 12%, y en el timbre fiscal o es un valor específico, va a ser el 3%. En un testimonio no se pagan ambos impuestos, o se paga IVA o se paga timbre fiscal. A continuación voy a proceder a realizar las preguntas correspondientes a esta clase. Indicar cuál de las siguientes es una obligación posterior cuando se autoriza una escritura pública. A. Remitir testimonios especiales al Archivo General de Protocolos. B. Identificar a los comparecientes. O C. Tener a la vista la autorización municipal para desmembrar. Pregunta 7.2. Indicar qué impuesto se cubre en el testimonio especial de una escritura pública. A. Timbre notarial y timbre fiscal. B. IVA. O C. Timbre forense. Y la pregunta 7.3. Indicar cuál es la forma de reproducir el instrumento público para ser remitido al Archivo General de Protocolos. A. El testimonio. B. El testimonio especial. O C. El testimonio irregular. Muchas gracias por la atención prestada.